Un millonario visita un orfanato y encuentra a una niña jugando sola, pero al ver el collar que lleva puesto, queda paralizado. ¿Será posible que esa niña sea su hija desaparecida hace años? Alejandro era un hombre de rutinas discretas, especialmente cuando se trataba de sus visitas al orfanato. Una vez al mes, se dedicaba a llevar donaciones y pasaba algunas horas observando a los niños jugar, compartiendo un poco de su fortuna con aquellos que no tenían nada. Aquella mañana, el aire estaba fresco y el sol iluminaba los árboles del jardín del orfanato, creando un escenario sereno que contrastaba con la turbulencia de sus recuerdos. Mientras caminaba lentamente, sus ojos vagaban por el lugar hasta que algo inesperado llamó su atención. A cierta distancia, una niña pequeña estaba sentada bajo la sombra de un árbol, jugando distraídamente con un collar que brillaba bajo la luz del sol. El reflejo de la pieza en su mano provocó un escalofrío en Alejandro, y sintió una extraña sensación de familiaridad. Al acercarse, sus pasos comenzaron a ralentizarse, y su corazón empezó a latir más rápido. La niña, absorta en sus propios pensamientos, giraba el colgante entre sus dedos con delicadeza, como si fuera un pequeño tesoro. Alejandro, a unos pocos metros, se detuvo, intentando absorber el momento sin interrumpirla. Su mente lo transportó a años atrás, a una época en la que él mismo había elegido un collar casi idéntico para su hija. Un regalo especial, un símbolo de su promesa de estar siempre a su lado, que desapareció junto con su esposa en un trágico accidente. Atrapado por una emoción que no lograba definir, Alejandro continuó observando a la niña, que parecía tan distante y aislada de todos los demás. Había algo en ella que lo cautivaba, una vulnerabilidad silenciosa que lo tocaba de una forma inexplicable. Comenzó a pensar en cómo el destino podía ser cruel al cruzar caminos improbables de maneras tan desconcertantes. Aquella joya, tan semejante a la que él había perdido, parecía ahora un vínculo misterioso entre él y la niña desconocida. Decidido a entender qué significaba aquella pieza, Alejandro dio un paso adelante, pero vaciló antes de hablar. La niña notó su presencia, levantó la mirada y lo observó, curiosa pero con evidente timidez. Él sonrió con suavidad, intentando no asustarla. Con una voz baja, le preguntó amablemente: «Hola, ¿puedo ver tu collar? Es muy bonito». Alejandro permaneció inmóvil por algunos instantes, observando cómo la niña se alejaba, pero su mente ya comenzaba a ser arrastrada hacia un recuerdo que luchaba por mantener enterrado. Era como si el collar que ella sostenía hubiera desbloqueado un portal al pasado, y sin opción, se vio reviviendo uno de los momentos más dolorosos de su vida. Años atrás, un accidente de coche lo había cambiado todo. Todavía recordaba claramente esa noche, la intensa lluvia dificultando la visibilidad en la carretera mientras él esperaba a su esposa e hija. La llamada telefónica que recibió momentos después dejó su mente en shock. La noticia de que el coche de ellas había sido impactado de frente lo congeló. Al llegar al lugar, vio la escena devastadora que quedaría grabada para siempre en su memoria. El coche destrozado, el caos a su alrededor y el silencio que parecía gritar en sus oídos. La policía y los paramédicos le dijeron que no había sobrevivientes. El dolor de la pérdida fue insoportable. Durante meses, Alejandro se negó a aceptar la realidad, convencido de que algo estaba mal, de que su hija podía estar viva en algún lugar. Su esposa no sobrevivió al impacto, pero la búsqueda de cualquier señal de su hija lo consumió. Investigó cada detalle, revisó informes policiales, buscó pistas donde todos ya habían desistido. Sin embargo, con el tiempo, la esperanza empezó a desvanecerse, y el vacío se apoderó de él. Aceptar la ausencia se convirtió en la única forma de continuar. Revivir esos recuerdos ahora era como abrir una herida que creía ya cicatrizada. La imagen de la niña en el orfanato jugando con el collar despertaba algo que no quería sentir de nuevo: esperanza. ¿Sería posible que, de alguna manera inexplicable, su hija hubiera sobrevivido? ¿O todo no era más que una ilusión desesperada de su mente, buscando encontrar un sentido en aquella tragedia? Alejandro no podía evitar las preguntas que surgían en su mente, y eso lo atormentaba. Durante años, había reprimido ese deseo de reencontrarse con su hija, intentando aceptar el destino que le había sido impuesto. Pero ahora, una nueva posibilidad surgía, como una luz frágil en medio de la oscuridad de su duelo. Alejandro regresó al orfanato al día siguiente, sintiendo una creciente ansiedad en el pecho. No podía olvidar la expresión de la niña ni el collar que sostenía. Movido por una sensación casi paternal, deseaba conocerla mejor, entender quién era ella y, tal vez, desentrañar el origen de aquella joya que tanto le intrigaba.
Sin embargo, sabía que necesitaba actuar con calma y delicadeza, especialmente al tratar con niños que, como él, cargaban profundas cicatrices del pasado. Al caminar hacia el jardín, divisó a Sofía sentada en su rincón habitual, con los ojos fijos en un dibujo que hacía en el suelo con un palito. Alejandro sintió un nudo en el pecho al notar la quietud que emanaba de ella, un reflejo de la propia soledad que él cargaba. Se acercó con pasos ligeros y, manteniendo cierta distancia para no asustarla, le habló en un tono bajo y suave. «Sofía, ¿te gusta dibujar?». Ella levantó la mirada por un momento, evaluando al extraño con una expresión de curiosidad desconfiada. Sin responder, volvió a trazar líneas en el suelo, como si sus palabras no la hubieran alcanzado. Alejandro, al percibir su resistencia, no insistió, pero permaneció allí, observando en silencio. Con el tiempo, comenzó a hacerle preguntas simples, como qué le gustaba hacer y si tenía amigos allí. Sofía eventualmente respondió con frases cortas, admitiendo que pasaba mucho tiempo sola porque los otros niños solían reírse de ella. Esa revelación impactó profundamente a Alejandro. Sabía, por experiencia propia, lo que significaba sentirse excluido e aislado. La conexión emocional entre ellos se fortalecía con cada palabra intercambiada, y él sentía una responsabilidad inesperada de brindarle la seguridad que tanto necesitaba. Sin embargo, su interés por Sofía no pasó desapercibido. En poco tiempo, la directora del orfanato, una mujer de mirada atenta y postura rígida, se acercó, evaluando a Alejandro con una mezcla de curiosidad y cautela. «Señor Alejandro», comenzó ella, con un tono formal. «Espero que comprenda que los niños aquí han pasado por mucho. No es bueno que se apegue a ellos si no tiene intención de mantenerse presente en sus vidas. Ya han sufrido bastante». Sus palabras eran directas, dejando claro que veía su interés con escepticismo, como si cuestionara sus intenciones. Alejandro, aunque comprendía la preocupación de la directora, se sintió frustrado. No estaba allí por simple curiosidad, algo en Sofía tocaba una parte de él que creía enterrada. Decidido a demostrar su compromiso, Alejandro continuó regresando al orfanato siempre que podía, con la esperanza de ganarse la confianza de Sofía y, eventualmente, la de la propia directora. Poco a poco, notó que Sofía comenzaba a esperar su llegada, aunque de forma discreta. Ya no evitaba su mirada con tanta frecuencia y, un día, incluso le regaló una tímida sonrisa, como si quisiera decirle que su presencia le hacía sentir un poco menos sola. Alejandro se dio cuenta de que, para entender más sobre Sofía, necesitaría ganarse la confianza de la directora, por más reticente que pareciera. Después de varias visitas e interacciones cuidadosamente respetuosas, finalmente se acercó a ella para tener una conversación más profunda. Al verlo aproximarse, la directora, siempre atenta, no ocultó la cautela en sus ojos. Sin embargo, Alejandro demostró sinceridad en su mirada, y ella, después de un breve silencio, permitió que se sentaran para conversar. «Quiero entender más sobre Sofía», comenzó él, con voz baja, casi temeroso de estar pidiendo demasiado. «Parece tan aislada, tan vulnerable. Siento que hay algo que la afecta profundamente». La directora suspiró, y su expresión se suavizó momentáneamente. Tras unos instantes, cedió y comenzó a hablar sobre la historia de la niña, o, más precisamente, la falta de una. «Sofía fue encontrada en las calles, sola», comenzó la directora. Estaba acurrucada en una esquina, sosteniendo ese collar como si fuera lo más valioso del mundo. No tenía ningún documento, nada que indicara de dónde venía o quiénes eran sus padres. Solo el collar. Sus palabras impactaron a Alejandro como una ola de frío. Se dio cuenta de que esa pequeña información, en lugar de responder a alguna de sus preguntas, solo aumentaba el misterio que rodeaba a Sofía. La directora explicó que, a pesar de haber intentado investigar, nunca encontraron registros familiares ni ninguna pista concreta sobre el pasado de la niña. Sofía, muy pequeña cuando fue encontrada, no podía recordar detalles de su vida anterior. Era solo una niña, y todo lo que sabíamos de ella era el nombre que decía. «Sofía», completó la directora, con un tono de resignación. Alejandro notó la compasión en su voz, dándose cuenta de que, aunque renuente, la directora también se preocupaba por la niña. Esa falta de respuestas lo perturbaba profundamente. Alejandro sentía que cada detalle desconocido sobre Sofía era como una pieza faltante en un rompecabezas. La idea de que pudiera, de alguna manera, estar conectada con él o con su pasado parecía improbable, pero, al mismo tiempo, imposible de ignorar.
Sabía que investigar el origen de una niña abandonada no sería fácil, pero algo lo impulsaba a seguir adelante, como si este misterio lo llamara a resolver algo más allá de una simple coincidencia. Al despedirse de la directora, Alejandro caminó lentamente por el orfanato, perdido en sus pensamientos. Las palabras de ella resonaban en su mente, junto con la imagen de Sofía y su collar. Sabía que descubrir la verdad no sería una tarea sencilla. Alejandro no podía ignorar la inquietud que lo dominaba desde la última conversación con la directora. El misterio sobre Sofía se profundizaba, y sentía que cada nueva información, en lugar de calmar su corazón, solo encendía una chispa de esperanza mezclada con temor. Decidido a no dejar ninguna posibilidad sin explorar, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de aquella búsqueda: contrataría a un investigador privado. Al día siguiente, en su oficina, se reunió con Miguel, un profesional renombrado y discreto, especializado en localizar personas y resolver casos complejos. Alejandro explicó la situación lo más detalladamente posible, mencionando la falta de registros de Sofía y el collar que la niña llevaba, tan similar al que le había dado a su propia hija. Miguel lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo, absorbiendo cada detalle. Cuando Alejandro terminó, el investigador asintió con comprensión, asegurando que haría todo lo posible para obtener respuestas. Los días que siguieron fueron de angustia. Alejandro mantenía contacto constante con Miguel, pero las respuestas tardaban en llegar. Era como si cada día de espera aumentara el peso de la ansiedad en su pecho, dividiéndolo entre el miedo a descubrir algo doloroso y la esperanza de encontrar un fragmento de verdad que lo acercara a Sofía. Intentaba ocuparse con el trabajo, pero su mente siempre estaba en otro lugar, regresando al orfanato, a la niña y al collar. Tras semanas de investigación y de documentos revisados, Miguel finalmente trajo una noticia que cambiaría todo. En una tarde nublada, el investigador apareció en la oficina de Alejandro con un semblante serio y una carpeta voluminosa en las manos. Alejandro sintió un escalofrío mientras el hombre se sentaba frente a él, colocando la carpeta en la mesa con un cuidado solemne. Miguel abrió la carpeta y sacó un informe antiguo, de apariencia desgastada. Con una mirada grave, comenzó a explicar lo que había encontrado. Durante mi investigación, localicé documentos sobre el accidente que involucró a su familia, dijo Miguel, con un tono de voz medido. En su momento, hubo rumores de una posible sobreviviente, pero nada se confirmó oficialmente. Sin embargo, en uno de los informes, hay una mención a una niña rescatada del lugar, que fue llevada a un hospital sin identificación. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba, como si el mundo a su alrededor se congelara. Esa mención era lo que siempre había temido y, al mismo tiempo, deseado escuchar. Mientras Miguel continuaba explicando los detalles técnicos, Alejandro luchaba por procesar la información. ¿Era posible que, después de todos esos años, su hija estuviera viva? La idea era tan extraordinaria que se sintió invadido por una oleada de emociones intensas y conflictivas. El miedo se mezclaba con la ansiedad, la esperanza con la duda. Sabía que obtener respuestas definitivas no sería fácil, pero ahora que había surgido una posibilidad concreta, Alejandro no podía retroceder. Después de que Miguel se fue, Alejandro permaneció en silencio, con el informe en sus manos y la mente absorta en un torbellino de pensamientos. Las próximas etapas le asustaban. Al fin y al cabo, cuanto más se acercaba a la verdad, más sentía que quizás no estaba preparado para enfrentarla. Pero, a pesar del miedo, había algo más fuerte dentro de él, una determinación feroz que no lo dejaría descansar hasta saber la verdad. La espera por los resultados de la investigación era casi insoportable, pero Alejandro encontró un alivio inesperado en sus visitas al orfanato. Cada momento que pasaba al lado de Sofía hacía la espera menos dolorosa y llenaba el vacío que había cargado durante tanto tiempo. Al principio, tímida y reservada, Sofía comenzaba a abrirle un espacio en su vida y, poco a poco, los dos construían un lazo profundo y especial. Alejandro, siempre atento a las reacciones de ella, notaba cómo sus ojos brillaban en pequeños momentos de felicidad, como cuando le contaba historias de aventuras y tierras lejanas. Sofía escuchaba con atención y, poco a poco, Alejandro la veía sonreír, lo cual derretía su corazón. La ligereza de esos momentos lo transportaba a una época en la que hacía lo mismo con su propia hija, creando una conexión emocional que no había sentido desde su pérdida. En uno de esos encuentros, Alejandro llevó a Sofía un libro ilustrado de cuentos clásicos. La encontró sentada en su rincón favorito del jardín, y al entregarle el regalo, vio sus ojos abrirse con sorpresa. Ella abrió el libro con cuidado,
pasando los dedos por las páginas como si tocara un tesoro raro. ¿Te gustan las historias, Sofía?, preguntó él, sonriendo al verla tan encantada. Ella asintió tímidamente, con los ojos aún fijos en las coloridas ilustraciones. Mi mamá solía contarme historias antes de dormir, respondió en un susurro casi inaudible. Alejandro sintió un nudo en el pecho al escucharla. Sabía lo importante que era para un niño sentirse seguro y amado, y la idea de que Sofía tuviera esos recuerdos, pero sin alguien que los llenara nuevamente, lo conmovió profundamente. Con el paso de las semanas, momentos como ese se volvieron frecuentes, y Alejandro sentía como su deseo de protegerla se hacía más fuerte cada día. Ya no necesitaba pruebas ni confirmaciones biológicas para saber que Sofía era importante para él. El tiempo juntos le mostró que el amor no necesitaba lazos de sangre para ser verdadero y profundo. Ella despertaba en él una voluntad feroz de cuidarla, de ofrecerle lo que la vida le había negado hasta entonces: una familia, seguridad y un amor incondicional. Una tarde, mientras los dos caminaban por el jardín, Sofía tomó la mano de Alejandro de forma inesperada. Él miró hacia abajo, sorprendido y conmovido por el gesto espontáneo. «Gracias por venir siempre a verme», murmuró ella, con una tímida sonrisa. Alejandro sintió un nudo en la garganta, incapaz de expresar con palabras cuánto significaba esa pequeña frase para él. En ese instante, supo que, independientemente de lo que revelara la investigación, Sofía ya ocupaba un lugar inmutable en su corazón. Alejandro estaba sentado en su oficina, tamborileando inquieto con los dedos sobre la mesa mientras esperaba la llegada del investigador. Su corazón latía rápidamente, y la ansiedad que lo dominaba era difícil de soportar. Sabía que Miguel traía el informe completo sobre la investigación del accidente, pero hasta ese momento, la incertidumbre lo desgarraba. Parte de él temía lo que estaba a punto de descubrir. Otra parte ansiaba una confirmación que pudiera finalmente darle paz. Cuando Miguel entró en la oficina, Alejandro notó la expresión seria en su rostro. Sin perder tiempo, Miguel colocó la carpeta sobre la mesa y, con voz grave y respetuosa, comenzó a explicar. «Alejandro, aquí está el informe final. Revisé todos los documentos y encontré algo que creo que es de gran importancia para ti». Alejandro tomó la carpeta con manos temblorosas, y mientras leía, sintió el peso de las palabras deslizarse por sus dedos. El informe era detallado y contenía información que él nunca había conocido. Entre las descripciones del accidente, algo específico captó su atención: la confirmación de que una niña había sido encontrada en el lugar, aún con vida, y llevada a un hospital infantil cercano, sin ninguna identificación. Fue atendida, pero sin familiares ni documentos, desapareció en el sistema de adopción y orfanatos poco después. La mezcla de emociones que se apoderó de Alejandro fue abrumadora. Sentía una ola de alivio al descubrir que tal vez su hija realmente había sobrevivido, pero, al mismo tiempo, lo consumía un sentimiento de devastación. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido esto? Que en todos esos años de búsqueda, un detalle tan crucial permaneciera oculto. El peso de la culpa también lo golpeó. ¿Y si hubiera investigado con más profundidad antes? ¿Y si su hija había pasado por todo eso sola mientras él creía que ya no estaba entre ellos? Miguel observaba en silencio, comprendiendo la lucha interna de Alejandro. «Aún no es una prueba definitiva», Alejandro, advirtió él, tratando de calmarlo. «Sabemos que la niña sobrevivió y fue llevada al sistema de adopción, pero necesitamos una confirmación más sólida para saber si Sofía es realmente tu hija». Esas palabras trajeron a Alejandro de vuelta a la realidad. Sabía que Miguel tenía razón. La simple supervivencia de la niña no era una confirmación, pero aumentaba sus esperanzas. A pesar de la falta de una prueba concluyente, Alejandro ya no podía ignorar lo que sentía. Las piezas comenzaban a encajar de una forma que no podía explicar, y la idea de que Sofía pudiera ser su hija era casi irresistible. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para procesar todo lo que ese informe representaba. Sentía que estaba a un paso de una verdad que podría cambiar su vida para siempre, pero aún faltaba algo para poder afirmar con certeza. Al abrir los ojos, Alejandro se dio cuenta de que, independientemente del resultado final, ya había tomado una decisión en su corazón. Alejandro sabía que ya no podría seguir viviendo en la incertidumbre. Con el informe en mano, decidió realizar una prueba de ADN para confirmar, de una vez por todas, si Sofía era su hija. La idea lo aterraba tanto como lo reconfortaba. Aunque estaba dispuesto a enfrentar la verdad, la posibilidad de descubrir que Sofía no era su hija lo atormentaba. Sin embargo,
Sabía que debía enfrentar ese momento, por más doloroso que pudiera ser. El día en que tomó la muestra para la prueba, Alejandro se sintió como en un sueño nebuloso, con emociones conflictivas en cada paso. El proceso fue rápido, casi frío en su formalidad, pero la carga emocional que llevaba era abrumadora. Mientras esperaba el resultado, los días se volvían largos y vacíos, y sentía que el tiempo pasaba más despacio. Con cada hora que transcurría, el peso de la espera parecía crecer, transformándose en una especie de tortura silenciosa. En los momentos en que estaba con Sofía, trataba de mantener una expresión tranquila, pero su mente siempre estaba dividida. Al verla correr por el jardín del orfanato, sonriendo con una alegría pura e inocente, sentía un nudo en el pecho. La idea de que podría no ser su hija biológica surgía como una sombra, amenazando con arrebatarle la paz. Cada sonrisa de ella parecía iluminar la posibilidad de una relación duradera, mientras temía que la prueba de ADN pudiera romper ese vínculo. Alejandro pasó noches en vela, atormentado por pensamientos que no lograba apartar. ¿Qué haría si el resultado era negativo? ¿Cómo le explicaría a Sofía, o a sí mismo, que la niña que había aprendido a amar como a una hija tal vez no fuera parte de su familia? Pero, más que eso, se preguntaba si el resultado realmente cambiaría algo. En el fondo, ya sabía que Sofía era demasiado importante para él y que, independientemente del lazo biológico, ella ya ocupaba el lugar de hija en su corazón. Mientras los días de espera se extendían, Alejandro intentaba prepararse emocionalmente para cualquier resultado. Sabía que, en cualquier escenario, sería difícil, pero aún así era una decisión que no podía posponer. El miedo a la pérdida era devastador, un dolor que creía haber superado, pero que ahora regresaba con toda su intensidad. Sabía que estaba arriesgándolo todo y que su corazón podría romperse de nuevo. Sin embargo, en medio de toda la incertidumbre, Alejandro también encontró una especie de paz. Se dio cuenta de que, fuera cual fuera el resultado, Sofía ya formaba parte de su vida. El día en que Alejandro recibió el resultado de la prueba de ADN parecía común, pero el peso de la ocasión hizo que sintiera su corazón latir en su pecho como si fuera a saltar. Al abrir el sobre, se encontró con la palabra que menos esperaba: inconcluso. Los resultados no ofrecían ni confirmación ni negación, dejándolo en un limbo que jamás había imaginado. Esperaba una respuesta definitiva, algo que le diera claridad, pero, en lugar de eso, se sintió más perdido que nunca. Sentado con el papel en las manos, Alejandro cerró los ojos, tratando de asimilar lo que realmente significaba eso para él y para Sofía. Los días que había pasado a su lado, el cariño que había crecido en su corazón, todo eso ahora era más evidente que cualquier examen podría mostrar. Se dio cuenta, en ese instante, de que la conexión que sentía por Sofía era algo que trascendía los lazos de sangre. Ella no era solo una posibilidad de ser su hija, ya era alguien esencial en su vida. Determinó entonces que la biología ya no importaba. Sabía que Sofía necesitaba un hogar, alguien que la amara incondicionalmente, y que él estaba listo para ser esa persona. El resultado de la prueba, o la falta de él, no cambiaba el hecho de que la veía como una hija y que el amor que sentía por ella era real. Decidido, Alejandro tomó la difícil y emocionante decisión de adoptarla, un acto de amor que, sabía, cambiaría la vida de ambos para siempre. A la mañana siguiente, Alejandro regresó al orfanato y pidió hablar con la directora. Su tono de voz era firme, y su mirada, decidida. La directora, que había presenciado de cerca los encuentros entre él y Sofía, no pareció sorprendida. Lo escuchó con atención, y al notar la determinación en sus palabras, accedió a iniciar los trámites de adopción. Sabía que él sería un padre maravilloso, y la felicidad que Sofía mostraba cuando estaba con él ya era una prueba del vínculo que los unía. Ese mismo día, Alejandro encontró a Sofía en el jardín, como de costumbre. Al verlo, ella corrió hacia él con una sonrisa tímida que revelaba el afecto que había desarrollado por él. Se arrodilló para estar a su altura y, con una sonrisa afectuosa, le contó sobre la adopción, explicándole con palabras simples que quería ser el padre que ella nunca había tenido. Sofía lo miró, sin comprender del todo lo que eso significaba, pero sintiendo la sinceridad en su mirada y en la suavidad de su voz. Los ojos de ella brillaron, y, en ese momento, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta. Los primeros días de Sofía en la casa de Alejandro fueron de descubrimiento y adaptación. Para Sofía, el espacio era enorme y lleno de rincones desconocidos, mientras que Alejandro, en cada detalle de la rutina, redescubría la alegría de compartir la vida con alguien a quien amaba como a una hija.
Llenó su habitación con juguetes y libros, y cada noche, antes de dormir, se sentaba junto a su cama para contarle historias, como solía hacer con su propia hija años atrás. Cada día, las sonrisas de Sofía y las miradas afectuosas que intercambiaban confirmaban que ambos habían encontrado un hogar el uno en el otro. Una mañana soleada, Alejandro decidió llevar a Sofía a visitar el orfanato. Quería que supiera que, aunque ahora viviera con él, ese lugar y las personas que cuidaron de ella siempre serían parte de su historia. Cuando llegaron, Sofía corrió a abrazar a la directora y a saludar a los otros niños, que la rodearon con alegría. Para ellos, Sofía ahora era una especie de esperanza viva, una prueba de que algún día todos podrían encontrar una familia. Alejandro observaba con emoción mientras Sofía conversaba y jugaba con los niños, cada uno con sueños y deseos en sus corazones. Sabía que su presencia en el orfanato, ahora como alguien que había encontrado una nueva familia, traería un poco de luz y esperanza a los demás pequeños. Inspirado por ese sentimiento, Alejandro comenzó a hablar con la directora sobre formas de ayudar aún más al orfanato, asegurando que todos los niños recibieran el cuidado y el apoyo que necesitaban hasta que, como Sofía, pudieran encontrar una familia. La relación de Alejandro con el orfanato creció tanto como su relación con Sofía. Juntos, padre e hija visitaban el lugar con regularidad, llevando regalos y participando en actividades que alegraban el corazón de todos. La directora observaba esta transformación con gratitud, notando cómo el amor que Alejandro sentía por Sofía se expandía para alcanzar a todos los niños. Poco a poco, el orfanato se convirtió para ambos en un lugar de renovación y un símbolo de todo lo que habían logrado. Alejandro sentía una paz que hacía mucho tiempo no conocía. En Sofía, había encontrado el amor que pensaba perdido, y ese hallazgo le había dado una serenidad que lo ayudaba a seguir adelante. Sabía que, aunque el camino hasta ese momento había sido inesperado y lleno de desafíos, los lazos que había creado con Sofía eran irrompibles. Ella era su hija, no por la sangre, sino por el amor y la confianza que habían construido juntos. Y eso era suficiente para él. Padre e hija, ahora inseparables, miraron hacia el futuro con esperanza y determinación. Siguieron juntos, dejando atrás las incertidumbres y abrazando un nuevo comienzo, fundado en el amor y la promesa de días mejores. A veces, la vida nos da segundas oportunidades de maneras inesperadas. Alejandro creyó haberlo perdido todo, pero una visita al orfanato le demostró que la esperanza puede florecer en los momentos más insospechados. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías atrevido a seguir las pistas del corazón, incluso sin certezas? Haz clic en el video que está en pantalla y acompaña a Alejandro en esta emocionante jornada de autoconocimiento y redescubrimiento. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta, llenas de reflexión y emoción. Nos vemos en el próximo relato.